Hoy contamos con una persona que, aparte de ser simpática, agradable y tener una voz súper dulce, es psicóloga y criminóloga. Casi nada. Bien, en sus vídeos trata el true crime de una manera increíble y con un conocimiento brutal. Buenas tardes, Jessica. Hola. ¿O prefieres que te diga Jess? Yes, mejor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación Nada, gracias a ti. a la entrevista. Y bueno, para mí es un orgullo y un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. ¿vale? Nada, muchas gracias por venir hasta aquí. Vamos a ir a un sitio que tiene unas vistas preciosas que te van a encantar y seguimos allí. Perfecto. Vas a tener cuidado con las cámaras y con todo, ¿vale? Perfecto. Será lo que se pueda. Detallito. Y ahora. Bueno, Jessica, Jess, Ujú. yo quiero que hablemos de tus vídeos en TikTok y tal, Ujú. pero eso lo vamos a dejar un poco más para adelante, Vale. ¿vale? Hablemos un poquito de ti. Pues bueno, yo nací aquí en Madrid, pero bueno, nací en Móstoles, que es una parte de la zona sur de Madrid, y realmente yo cuando era pequeña me hicieron unas pruebas de altas capacidades y me dijeron pues que tenía altas capacidades y que tenía que estudiar algo muy difícil. Mira, yo quería ser policía y dije, ¿más difícil que policía? Pues la jefa de los policías. Y entonces tendría como 6 o 7 años y yo empecé a preguntar a los policías que me encontraba por la calle qué habían estudiado ellos y luego que habían estudiado sus jefes. Y una vez uno me respondió que su jefe había estudiado criminología. Yo no había escuchado jamás lo que era eso, pero dije, suena bien, suena mejor que opositar, que no sabía lo que era. Y entonces empecé a decir, yo quiero estudiar criminología, quiero estudiar criminología. Y ahí me empezaron a comprar libros de criminología hasta que decidí, pues mira, sí, que es esto lo que quiero estudiar. Y Pero luego, sin conocimiento de saber lo que era, ¿no? Al principio nada. Claro, luego ya empecé a pedir libros, me empezaron a caer, me los empecé a leer y con el tiempo vi que sí que Viste quería que al final estudiar. te gustaba, ¿no? Lo que estaba... Sí que era esto. Pues mira, me llamaba la atención, pero es que al final me gusta, ¿no? Sí. Está muy bien, está muy bien. Sí. Lógicamente tengo que hacerte la pregunta típica, que te haría cualquiera, pero aunque sea obvia, yo te la quiero hacer. ¿Por qué criminología y psicología y no otra rama, ¿no? Porque eres joven, ¿qué edad tienes? 24. Eres súper joven, entonces cualquier otra persona igual hubiese optado por otra rama, otro tipo de estudios, entiéndeme, quizás más fáciles o menos enrevesados, ¿no? ¿Por qué criminología y psicología? Pues criminología fue por esto, ¿no? Según iba pasando el tiempo, iba leyendo libros, vi que sí que me gustaba mucho, me interesaba un montón y vi que podía ser negociadora en algún momento, ¿no? Leyendo estos libros. Y dije, para eso necesito psicología, pues también psicología. Al final, después de la carrera, decidí que ni iba a opositar para policía, ni iba a ser negociadora, pero la razón inicial por la que estudié esto fue porque yo quería ser negociadora. Negociadora dentro de la policía. Claro. Si a ti te dicen que pases, o sea, dentro de criminología, cuando empezaste a estudiar, si te dicen que tienes que estudiar arqueología, la estudia también, ¿no? Eso, porque me di cuenta que es psicología por los estudios, si es arqueología por los estudios también, ¿no? Y si es submarinismo también lo estudio, ¿no? Veo que lo que tienes es interés por las cosas, ¿no? O sea, te interesa decir, me llama la atención, quiero investigar, quiero saber el por qué, ¿no? Es lo que, porque dentro de criminología, yo creo que es importante, ¿no? El tener esa sensación de querer saber más, ¿no? Porque pienso que si no quieres saber el porqué de muchas cosas o el para qué o qué motivo, la criminología se podría quedar un poco obsoleta. Totalmente. Digamos. De hecho, la parte más importante de la criminología es muchas veces el por qué y el qué hacemos con la información. Porque si simplemente quieres, por ejemplo, estudiar delitos, puedes estudiar Derecho. Y es pues también una carrera que sirve para otras cosas diferentes, pero criminología ahonda en el por qué, en el para qué, en la prevención y todo esto, pues es necesario ser muy curioso. Si no eres curioso... Claro. No. Imagínate que hablas conmigo, que es una persona súper atascada, súper torpe, súper que no entiendo nada, ¿vale? Y me dices, Manu, yo quiero que diferencies criminología de derecho de esta manera, súper sencilla, para que yo lo entienda. Pues mira, te diría que la criminología y el derecho se dan la mano muchas veces. Para ser un buen criminólogo tienes que saber de derecho y para ser un buen jurista tienes que tener interés por la criminología porque te va a decir muchas cosas. Se estudia algo de derecho dentro de criminología, ¿no? Mucho. Porque tiene que ver con el delito y con la criminalidad, pero no hace falta estudiar derecho, ¿no? No hace falta estudiar derecho, pero hay muchísimas asignaturas de derecho. Todas las asignaturas de derecho penal que hay en la carrera de derecho también las hay en criminología.
las asignaturas. También tenemos, por ejemplo, derecho constitucional, hay mucho derecho dentro de la carrera de criminología. No lo estudias igual que en la carrera de derecho porque no tienes que saber el artículo exacto, pero tienes que saber el por qué se hace una ley. Por ejemplo, con todo el tema que ha habido después con la ley del solo sí es sí. Los criminólogos decían, eso no va a salir bien. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley va por otro sitio, que después si quieres lo podemos hablar, pero es el leer un poco el espíritu de la ley y entender un poco por qué se hacen las leyes. Razones, por ejemplo, por la que por una agresión sexual no se puede poner una cadena perpetua. Eso se estudia en criminología. Es derecho, pero la criminología es la que va un paso más allá y te dice, según la mente del delincuente, esto en derecho no se debería poder aplicar. Realmente el criminólogo muchas veces no es escuchado como se debe. No, casi nunca. O no es, digamos, se le toma en cuenta como se debería, ¿no? Porque muchos dicen, es que no eres policía, ¿no? O es que no eres, es que no tiene nada que ver. ¿Tú qué ves en ese parámetro? O sea, ¿cómo llevas ese tema? No a ti, a Jessica, a ti, sino al criminólogo. Sí. Creo que criminología todavía necesita dar muchos pasos. Al final, todavía estamos un poco en pañales porque la gente no se toma en serio al criminólogo y en el momento en el que se empiezan a dar cuenta de la cantidad de cosas que puede hacer un criminólogo y la cantidad de cosas que sabe, se empezará a ver que, por ejemplo, a la hora de diseñar un parque hace falta un criminólogo para que ese parque sea lo menos criminógeno posible. Es decir, incluso un parque. Un parque puede estar bien diseñado de forma que no haya zonas sin luz, que no haya recovecos. Trabajado en fenómeno, pero... Claro, pero me refiero, si está diseñado con un arquitecto y un criminólogo, el parque será una zona donde no haya un recoveco donde puedan meter a una persona y agredirle sexualmente. Ajá. Será una zona donde haya luz por todas partes para que no pueda aprovechar una zona sin luz y llevarse un niño. Súper interesante eso. Claro, sí. Pero no se sabe. Entonces muchas veces no se utiliza. Los portales, la mayoría de veces son súper criminógenos. Es decir, es muy fácil cometer un delito dentro de un portal porque hay muchos recovecos. Eso si lo hubiera diseñado un criminólogo, o sea, lo hubieran diseñado con la ayuda de un criminólogo no pasaría. En los colegios, para combatir el bullying, vendría muy bien tener criminólogos para hacer todos los proyectos de prevención, para hacer todos los análisis que se tienen que hacer, ver qué pasa, por qué está habiendo más o menos bullying en una escuela. Sirven para muchísimas cosas y no se tienen en cuenta. Claro, no para lo que la gente cree que es, lo típico de, no, CSI Miami, ¿no? Que la gente está totalmente equivocada de lo que no saben diferenciar. Yo también te voy a decir que yo tampoco sabía, ¿no? Entonces, muchísima gente ignora lo que es criminología o criminalística, o victimología incluso, ¿no? Sí. No saben separarlo y todo es criminología, ¿no? El que está ahí quitando las huellas con el batuquito, esto es criminología, ¿no? Es criminólogo, ¿no? Y yo por cierta parte lo entiendo porque hay muchísima desinformación sobre el tema y tampoco creo que haya mucho interés tampoco en indagar en la criminología o dejar incluso que el criminólogo o la criminología haga su curso, ¿no? Que avance como tiene que avanzar o que transcurra como tiene que transcurrir para poder ayudar, colaborar y avanzar en muchísimas cosas que pueden cambiar, ¿no? Sí, y el problema yo creo que no es tanto la ignorancia que puede haber por parte de la gente de a pie, que es completamente normal. Yo no sé qué trabajos puede hacer un arquitecto más allá de diseñar casas o parques, pero el problema es que a las personas que están liderando, que están gobernando, pues no les importe tanto. ¿Por qué? Porque son los que tienen que decidir si se ponen oposiciones o no para que un criminólogo esté en un ayuntamiento, son los que pueden poner obligatorio o no que un criminólogo tenga que firmar junto con el arquitecto el diseño de un parque. Entonces, la importancia de la criminología debería empezar viniendo de arriba. Desde una oficina se ve muy bonito cuando el que redacta las leyes o las normativas no tiene ni puñetera idea y realmente el que está abajo, que entiende y controla su trabajo, no puede hacerlo porque el que está arriba no ha diseñado algo correcto porque no tiene ni puñetera idea. Y esto ocurre muchísimo. Si tú supieras, pues podrías decir sí. Porque tú cuando un electricista va a tu casa no le dices, ese cable no se mete por ahí, este por aquí no, porque te va a decir electricista, pues no te va a funcionar nada. Entonces, yo pienso que la criminología o cualquier tipo de trabajo que sea de esta índole, sobre todo que tenga que ver con la seguridad, porque la criminología no deja de ser una rama de seguridad, o pienso que tiene que ver muchísimo con la seguridad, si no se deja trabajar realmente al que sabe, jamás se puede combatir muchísimas cosas, en este caso, crímenes. Sí, y el problema es que hasta que no se tome como importante, no se va a dejar trabajar al que sabe. Porque a mí me da igual que sepas mucho de algo que si para mí no es importante, me da igual lo que opines. Entonces, primero deberían tener en cuenta que la criminología es importante y es útil en más ámbitos de los que creen. Y a partir de ahí se puede empezar a trabajar. Porque ni le plantan importancia, pero también tiene que ver la ignorancia. Totalmente. Entonces, yo pienso que eso es un parámetro también difícil de erradicar porque el que viste de corbata no le interesa mucho el tema,
y hasta que eso no sea importante para ellos o crean que es importante, pues no lo tendrán en cuenta. Pues sí, yo creo que es algo que como las personas que hacemos divulgación de criminología tenemos un poco la obligación, o por lo menos queremos intentar que se sepa que la criminología es importante y así que se empieza a tener en cuenta. Vale, hablamos de psicología, Ajá. ¿vale? Vamos a hablar de psicología. Para ti, ¿en qué te ha cambiado el saber psicología o aprender psicología en tu vida, en tu día a día? Pues creo que me ha cambiado, por un lado, me ha ayudado a manejar mejor mis propias emociones y eso es muy útil porque cuando tú manejas bien tus emociones, tanto en una discusión como cuando estás pidiendo algo a otra persona, un favor, para absolutamente todo es muy útil porque si tú eres capaz de saber que para pedirte a ti un favor primero tengo que hacer, pues por ejemplo, decirte... Oye, me encanta tu trabajo, me gusta mucho todo lo que haces, me encantaría que pudieras rodar conmigo este vídeo y además lo agradecería muchísimo. No es lo mismo que decir, oye, ¿te apetece grabar un vídeo? Son formas diferentes de acercar. Entonces creo que eso es un poco lo que más me ha cambiado, el saber acercarme a la gente y también el saber pues cómo gestionarme un poco yo. En tu día a día, sí, en mi día a día. La psicología de haberla estudiado o no haberla estudiado ha sido un... O sea, es que porque te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y te das cuenta de muchas veces hay una persona que está enfadada contigo, que está gritando, que está, y dices, vale, pero ¿desde dónde está enfadada? ¿De verdad está enfadada conmigo? Realmente no. ¿Analizas a cualquier persona automáticamente? No o sea, tú discutes con alguien y dices tú, espérate, ¿esto viene de o no? No voy analizando a la gente por la calle, pero a la gente que me importa sí que me gusta analizar qué le está pasando y por qué a lo mejor pues me está tratando de una manera diferente a otros días o qué puede estar sucediendo con esa persona. La psicología estudiada, me refiero a la psicología que se estudia, ¿crees que es capaz de entender la mente humana al 100%? Yo creo que no hay nada que sea capaz de entender la mente humana al 100% y siempre vamos a seguir aprendiendo cosas y eso es lo más bonito de la psicología, siempre vas a tener algo más que aprender, pero es verdad que sí que si estudias la carrera y el máster en lo que te interese, vas a ser capaz de saber más sobre ese tema. Por ejemplo, si haces el máster en psicología clínica, sabrás más cómo ayudar a las personas. Si haces el máster en infantil, pues sabrás más sobre niños. ¿Se estudia de la misma manera o se enfoca de la misma manera la psicología, por ejemplo, en España o en Europa, que en otros países quizá orientales o en otros países como América? Pues fíjate, no conozco mucho sobre psicología pues por ejemplo en Oriente y demás, pero sí que psicología es una carrera que solo te sirve para trabajar en el sitio en el que la estudias. Por tanto, tiene que haber muchísimas diferencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ser psicólogo, solo puedes ser psicólogo en un estado. Si quieres serlo en otro estado, tienes que hacer un examen diferente de ese estado con los contenidos de ese estado. Claro. Pero o sea, porque lo exige el estado. Claro. A lo mejor no es diferente, quizá, ¿no? Yo creo que algo tendrá que cambiar. Sí. No creo que sea muy diferente al final la psicología. Quizá el enfoque, pero psicología igual es lo mismo. Quizá el enfoque o también lo que te piden para llegar a ejercer. O sea, lo que te piden para ejercer en unos sitios y en otros es muy diferente. ¿Qué dirías tú que podría aportar la psicología o el conocimiento en psicología para la salud mental? Para enfrentar la salud mental. El conocimiento de la gente en general, o sea, como que la gente en general sepa psicología. Sí. Pues sería muy útil algo tan sencillo como saber cómo tienes que respirar si estás teniendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, cambiaría mucho la vida de mucha gente. Y es algo tan sencillo como saber cómo respirar. La psicología se tiene como, o pienso yo, corrígeme si me equivoco, de si voy al psicólogo que estoy loco, ¿no? Se tiene de esa manera porque es como hemos dicho antes sobre criminología, hay mucha desinformación o hay muchísimo error en lo que se piensa, entonces cuando ya indagas un poco te das cuenta de que no, porque lo mismo que te duele el brazo y vas al médico, pues si tienes problemas de salud mental, porque es que se dice así, no es que estés loco, es que se llama así. Así es. Si tienes algún tipo de problema de salud mental, pues acude a un psicólogo, porque realmente, para que me entienda que quien nos está escuchando, vamos a decir, una enfermedad que no duele. Ajá. Como puede ser un corte que te duele y me he hecho daño, voy al médico, pero que quizás puede llevar a tener consecuencias muy graves, ¿no? Ya no solo hablo quizás de actuaciones autolíticas, ¿no? Sino quizás pues autolesiones o problemas alimenticios o quizás otras cosas que sí repercuta en la salud física, ¿no? de la persona, ¿no? Sí, de hecho, algo tan sencillo de nuevo como la ansiedad te puede repercutir en que te salgan erupciones en la piel, en que te puedan salir, se llaman enfermedades somáticas. Y es que pues muchas veces la ansiedad y el estrés se somatiza, es decir, sale al cuerpo y nos da pues un dolor de estómago, dolor de muelas, un montón de dolores físicos pueden dar precisamente por problemas de salud mental.
Tiene conexión, si no me equivoco, el cerebro con el sistema endocrino, ¿cierto o no? Sí, cierto. ¿Cómo tiene esta conexión? ¿Por qué tiene esta conexión? ¿Qué tiene que ver esta conexión del cerebro? ¿Cómo decimos? Es que el sistema endocrino tiene neuronas. ¿Cómo? O sea, ¿o tiene conexión de cómo? Es complicado de explicar, pero nuestro cerebro tiene, pues por así decir, muchas vías que conectan unas partes del cerebro con otras y el cerebro con el cuerpo. Lo que hacemos generalmente es que cuando sucede algo se generan pues neurotransmisores, ¿no? Y, pues, por ejemplo, con una adicción tú estás generando una dopamina y tu cerebro lo que hace es que tiene que, si yo tengo 2 manos para agarrar las 2 bolitas de dopamina, si me vienen 4 bolitas de dopamina necesito 4 manos, Claro. pues voy abriendo manos. Y cuando no estoy recibiendo, por ejemplo, esa droga, tengo muchas manos y no tengo bolitas de dopamina. Entonces, me siento que me está faltando algo, ¿no? Claro. Pues así es como en general el cerebro se va conectando con el cuerpo, generando esos neurotransmisores y haciendo que pues tu cuerpo genere más o menos de algo. Lo he entendido, ¿no? Sí, No es que es se dice complicado, que el perdón. cerebro, no, que va, perfecto. Porque es verdad que hay conexión entre el cerebro y el sistema endocrino precisamente por todo esto, ¿no? Has hablado de la ansiedad, ¿vale? Muchísima gente padece de ansiedad, no lo toma en cuenta, no lo toma en serio, no pone remedio, porque quizás me tomo esta pastilla y se me pasa, respiro 3 veces y se me pasa, tampoco es tan grave. Escuchamos muchísimas veces esto. Yo creo, te voy a decir, corrígeme si me equivoco, vamos a diferenciar 2 ansiedades, la crónica y la pasajera, por decirlo así, ¿no? O el ataque de ansiedad o la ansiedad crónica. Vale, porque hay mucha gente que confunde, es decir, no tengo ansiedad, y a lo mejor lo que has tenido es un ataque de pánico, ¿no? Que te ha producido ansiedad, que no es ansiedad crónica, ¿vale? ¿Cómo diferenciaría esto? El que te esté viendo que no entiende, ¿cómo podría...? Un trastorno de ansiedad generalizado, que es lo que podemos tener más crónico, por así decir, realmente también se cura, ¿no? Pero bueno, lo que podemos tener más crónico es algo que tú sientes de forma constante, puedes tener ataques de pánico, pero es como si constantemente el corazón te fuera muy rápido, constantemente. Claro, es que son esos momentos que tú dices, pero si no me pasa nada, si estoy bien, ¿por qué me siento así, no? Me siento como que estoy nervioso. Y no me ha pasado nada, estoy bien, estoy súper tranquilo, no me ha pasado bien, económicamente estoy bien, con mi pareja estoy bien, no tengo problemas, ¿por qué me siento así, no? Mira, algo muy importante, yo diría que lo más importante a la hora de decidir si pedir ayuda o no, aunque yo creo que siempre que pensemos que necesitamos ayuda está bien pedirla, pero los psicólogos son muy caros, eso es verdad, y muchas veces la gente tiene que decidir si es necesario ir al psicólogo o puedo sobrellevarlo. Si te está afectando a tu trabajo, a tu vida social o a tu vida académica y, por ejemplo, no te deja dormir, eso es algo que tienes que pedir ayuda. Bueno, en España se padece muchísimo de insomnio, lo sabes, ¿no? Sí. De hecho, estamos líderes estamos a tope con el insomnio. en el insomnio y sobre todo el consumo de ansiolíticos. Sí. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque, que se abusa de este medicamento. Porque funciona. Llevamos una vida muy rápida y en el momento en el que tú tienes una ansiedad y te dan una pastilla y dejas de sentir eso, ¿por qué vas a dejar de tomarla? Claro, porque no lo vas a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Claro. La cosa es, la pastilla está bien y es necesaria, la medicación es necesaria. Yo no soy psiquiatra, entonces no me meto en medicaciones, pero es verdad que en ocasiones es necesario. Pero muchas veces, y de hecho prácticamente siempre, esta medicación debe ir acompañado de una ayuda y de un acompañamiento psicológico, porque es lo que te va a ayudar a que tú te quites esas pastillas en algún momento. Aunque el psiquiatra te lo haya dicho, ¿no? El psiquiatra también va a estar de acuerdo con que haya un acompañamiento psicológico. Entonces tú lo hablas con tu psiquiatra y dices, oye, tengo un psicólogo, estoy tratando esto con esta persona, y imagínate que tu psicólogo no se va a meter en la medicación que tomas, pero te va a ayudar a mejorar y a que no la necesites. Al final, si tu psiquiatra te dice que te la tomes, tú te la vas a seguir tomando, pero ese acompañamiento es necesario para intentar ir dando pasos siempre hay que intentar no tomar medicación, ¿no? Yo creo que sí. Menos medicación se tome, pues siempre va a ser mucho mejor, aunque muchas veces no hay remedio nada más que tomar la medicación. Claro, pero... o sea, hay cosas, una esquizofrenia, si te mandan una medicación, te la tienes que tomar. Hombre, y si es de por vida, es de por vida. Claro. Y eso no hay discusión ninguna. Y siempre hay que hacer caso a los psiquiatras con las medicaciones que nos manden. Pero es verdad que pedir este acompañamiento simplemente es para ayudarnos a intentar quitar el problema de la raíz. Los trastornos, no lo vamos a meter en trastornos antisociales, ¿vale? Pero digamos trastornos más típicos que se escuchan, ¿no? Como acabas de nombrar, la esquizofrenia, ¿no? Un síntoma esquizoide o tal.
¿cómo se detecta eso? ¿Cómo podría decir yo? Porque decimos cualquiera, no, es que se tiene esquizofrenia. Enseguida la esquizofrenia sale Es a... que para diagnosticar a alguien es un trabajo muy complicado. De hecho, por ejemplo, yo no tengo el máster general sanitario, entonces yo no tengo pacientes y hasta que yo no tenga ese máster no voy a tener pacientes. De hecho, no sé si lo tendré alguna vez, pero la forma de diagnóstico se hace con un manual, con un libro que se llama el DSM, en este caso vamos por el 5, el DSM-5, y es como un checklist. Y entonces te dice, tienes que cumplir 4 o más, y tú lees todas las que hay y haces un poco los checks, ¿no? Tiene mucho más miga porque hay tal, pero es un poco como así. De todas formas, en general, nosotros no deberíamos diagnosticar a nadie por la calle ni pensar que una persona por actuar de una forma tiene un trastorno o tiene otro, porque no lo sabemos y muchas veces hay trastornos que se parecen en ciertas cosas y podemos estar diciendo que esta persona pues tiene un trastorno antisocial y a lo mejor simplemente tiene un TEA, pero que en este momento está actuando de cierta forma, que también actúan las personas con un trastorno antisocial. Complicado. Esto, por ejemplo, me lleva a pensar en la sección de análisis de la conducta que existe en Policía Guardia Civil en la UCO, Sí. ¿vale? Yo he tratado y he hablado muchísimas veces con Juan Manuel García, que me encanta, o sea, yo he tratado con él y me gusta muchísimo la manera de enfoque que tiene del análisis de la conducta. Y es verdad que, en cierta manera, lo que tú has explicado, hay muchas veces que se parecen los síntomas a una cosa u otra. ¿Cómo podríamos ser capaces, aunque te estoy metiendo en un berenjenal, pero cómo podemos ser capaces quizás de poder preocuparnos y decir, voy a intentar a ver si puedo ayudar por el síntoma? Por la calle con una persona que nos encontremos, si con una persona que te encuentras tú crees que puede estar en un brote de esquizofrenia, en un brote psicótico, cualquier cosa, llamar a emergencias, siempre. Ellos se encargarán de ver si es una persona que simplemente va alcoholizada, pero lo mejor siempre, ya que no tenemos conocimiento de cómo acercarnos a la persona, no sabemos si es agresivo o no es agresivo, no sabemos si puede poner en peligro nuestra vida o la suya porque se ponga nervioso, entonces siempre mejor de lejos llamar a emergencias. Si nos queremos quedar en el sitio de lejos para controlar un poco que no pase nada, podemos, pero siempre llamar a emergencias y ellos vendrán y verán.